El olor a desinfectante seguía flotando en el aire mientras Socorro cruzaba las puertas de la Hacienda del Sol, empujando su viejo carrito de limpieza. Era temprano por la mañana. El cielo de Guadalajara estaba nublado y bochornoso, y las paredes de la mansión sembraban respirar un silencio pesado, más denso de lo habitual. Las ventanas estaban cerradas, el jardín sin risas, los pasillos sin escalones. Era como si la casa hubiera dejado de existir. Socorro se arregló el uniforme azul desvaído y apretó con fuerza el mantazo, intentando alejar el presentimiento que crecía en su pecho. Conocía esta casa como pocas otras. Los crujidos del suelo, el olor del jabón usado en la sala principal, incluso el sonido de la nevera a altas horas de la madrugada. Pero ese día todo parecía demasiado silencioso, demasiado muerto. Habían pasado 3 semanas desde que Arturo Mendoza, el empresario más respetado de Jalisco, se había ido de viaje con su hija Isabela, una dulce niña de 8 años, y desde entonces no había rastro de ninguno de los dos. Su esposa, Rebeca, dijo que estaban descansando en Sayulita. Pero, ¿quién descansa y deja atrás la muñeca favorita de su hija? ¿Cuántas mujeres han sentido esto, que algo va mal, y aún así se han visto obligadas a guardar silencio, tragando el miedo con el desayuno? Pero Socorro no era una mujer cualquiera, y la verdad que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. Porque detrás de ese mantel de suelo había un valor que ni siquiera el destino podía ignorar. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. Nadie imaginó que el fin de un millonario y su hija comenzaría con el silencio de una limpiadora. Porque mucho antes de que saliera la verdad, Socorro ya sentía en lo más profundo que algo terrible estaba a punto de suceder. Y semanas después, en medio del hedor insoportable de un vertedero en Zapopan, vio con sus propios ojos lo que muchos nunca creerían. Una niña pequeña, acurrucada en medio de la basura, sucia, temblorosa, aferrada a un osito de peluche como si fuera la última esperanza del mundo. Y a unos metros delante, el cuerpo de un hombre inconsciente, dejado como si fuera restos de escombros. Pero lo que más dolía, lo que apretaba el pecho de Socorro hasta quedarse sin aliento, no era la escena. Era saber quién lo había hecho, porque el monstruo no venía de fuera. Estaba dentro de su propia casa. Si esta historia te ha llegado ahora, es porque quizá el destino quiere que escuches con el corazón. Si alguna vez te has sentido ignorado, desacreditado, o tuviste que callarte para no perder tu trabajo, así que esta historia también es tuya. Deja aquí tu apoyo para esta mujer que tuvo que enfrentarse sola a lo imposible, porque detrás de cada humilde uniforme puede haber un alma que ve lo que nadie quiere ver, y por eso esta verdad debe contarse hasta el final. El sonido del paño exprimiéndose en el cubo de agua tibia resonó por el salón de mármol de la Hacienda del Sol, rompiendo el incómodo silencio que se apoderaba de la casa. Socorro limpiaba el suelo como hacía 17 años, con las rodillas doloridas, los dedos marchitos y los ojos siempre atentos, aunque a nadie allí parecía importarle su presencia. Pero en los últimos días ni siquiera apareció el habitual resfriado de buenos días de Rebeca. La casa era extraña, vacío, demasiado silenciosa. Y no era el silencio de unas vacaciones, era un silencio que ocultaba miedo. Arturo Mendoza no había dado noticias desde la supuesta partida hacia Sayulita con su hija Isabela. Sin llamada, sin mensaje de voz. El teléfono de la casa, antes tan ruidoso, ahora era un objeto olvidado. La cocina, donde el olor a tamales solía invadir los pasillos, llevaba días cerrada. El timbre no sonó. Ni siquiera los vecinos de la élite venían a visitar. Socorro sintió cada detalle de la ausencia. Sabía, como solo las mujeres limpiadoras, cuando una casa finge estar viva. Y esa
lo era. El martes, mientras fregaba la sala principal, escuchó a la ama de llaves doña Teresa susurrar al jardinero, con voz temblorosa: «Algo va mal. Se han ido». Al día siguiente, Teresa ya no estaba. Rebeca dijo que había dimitido, pero Socorro conocía a Teresa desde hacía más de una década. La mujer era firme, católica, puntual, y nunca se marchaba sin despedirse. Su armario en el sótano seguía cerrado con llave. Nadie quita cosas a alguien que pidió irse. Rebeca caminaba diferente, ropa de diseñador todos los días, maquillaje impecable, tacones nuevos. Se encerró durante horas en la oficina de Arturo, la misma oficina que siempre había sido su territorio exclusivo. La puerta ahora tenía un pestillo nuevo. Socorro de vez en cuando escuchaba su voz por teléfono, hablando rápidamente en español con alguien que parecía distante. Utilizaba palabras como movimiento, firma y fecha límite. Nunca habló de Isabela. Lo que más dolía era la ausencia de la chica. Isabela era animada, ruidosa, llena de preguntas, le gustaba esconderse tras las cortinas y pedir galletas ocultas. Un día, Socorro encontró su cepillo de dientes aún húmedo en el baño, 10 días después del supuesto embarque. Era imposible no pensar que nadie que se va de viaje deja su maleza mojada. El colegio llamó para confirmar la renovación de la matrícula. Socorro escuchó cuando la llamada fue ignorada. Rebeca no respondió. Luego, al pasar por la cocina, solo murmuró: «Estarán fuera más tiempo, necesitaban desconectarse». Dijo esto mientras removía el té con la misma calma que alguien que lee una revista. Pero sus ojos no tenían ninguna calma. Esa tarde, Socorro subía con una cesta de toallas cuando escuchó a Rebeca al teléfono, detrás de la puerta de la oficina. Su voz era baja, pero firme. «Ya te dije que está hecho. Arturo no va a volver. Y la chica, bueno, tampoco será un problema». Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Las piernas de Socorro se debilitaron. Se apoyó en la pared y cerró los ojos, intentando no respirar fuerte, intentando no caerse. ¿Cuántas mujeres humildes han oído cosas que no deberían, pero se han visto obligadas a guardar silencio? ¿Cuántos han tenido que tragarse su indignación por miedo a perder lo poco que tienen? Socorro se agarró con fuerza a la barandilla y sintió cómo su corazón se aceleraba. Si alguna vez has pasado por algo así, aquí escribe: «Creo», porque hay dolores que solo quienes viven en silencio comprenden. Esa noche, la cena se sirvió solo a una persona: Rebeca. La señora comía sola, escuchando música clásica, mientras el resto de la casa parecía una tumba. Socorro lavó los platos y miró por la ventana. La fuente del jardín estaba cerrada. Los perros no ladraron. Incluso el viento parecía estar quieto. Al día siguiente, mientras recogía las sábanas de la habitación de invitados, se dio cuenta de que Rebeca había cambiado todas las contraseñas de las cajas fuertes y el ordenador de Arturo. La anterior ama de llaves no se habría atrevido a tocar nada de eso, pero ahora, con Arturo fuera, Rebeca actuaba como si lo poseyera todo. La tensión entre los empleados era palpable. Nadie hablaba de Arturo. Era como si nunca hubiera existido. Javier, el conductor, caminaba en silencio con la mirada baja. Socorro le saludó, pero no pudo sostener la mirada. Algo pesaba sobre todos, un miedo compartido, un secreto que amenazaba con escaparse. El viernes por la mañana, mientras aspiraba en la biblioteca, encontró una hoja de papel arrugada detrás del sofá. Era un borrador con la firma de Arturo o algo que intentara imitarla. Su nombre estaba en un contrato de transferencia bancaria. Pero algo iba mal. La fecha era demasiado reciente, muy reciente para un hombre que supuestamente estaba en retiro espiritual. Socorro guardó el papel en el bolsillo del uniforme y se marchó en silencio. Al cruzar el pasillo vio a Rebeca en lo alto de las escaleras, con una copa de vino en las manos. La observó. Los dos guardaron silencio unos segundos. Entonces, Rebeca sonrió.
No olvides limpiar el pasillo hoy. Ayuda. Se está poniendo polvoriento. La voz era dulce, la mirada aguda. La ayuda bajó con el estómago revuelto. Sabía que se estaba preparando algo terrible. Y también sabía que, tarde o temprano, alguien tendría que tener el valor de ver lo que otros fingían no ver. Pero lo que aún no sabía, había una llave perdida en la casa, una llave que abriría mucho más que una puerta. ¿Y qué había detrás? Podría desperdiciarlo todo. Socorro caminaba con pasos ligeros, como si ya hubiera aprendido que hacer demasiado ruido puede costarle su trabajo. En cada rincón de la Hacienda del Sol, sus ojos barrían más que el polvo. Veían verdades ocultas en los detalles que otros detestaban. Ninguno de los jefes notó su presencia, pero ella lo notó todo. Como el momento en que Rebeca, siempre con el móvil pegado a la mano, deslizó discretamente una nota doblada en el bolsillo de la chaqueta de Javier. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, pero Socorro lo vio. Fingió que no. Siguió limpiando la estantería como si nada hubiera pasado, pero dentro algo palpitaba. Esa misma mañana, también vio a Javier entrar y salir de la oficina de Arturo, la misma que Rebeca mantenía cerrada, llevando un maletín negro, demasiado apresurado para alguien que solo hacía recados. Y estaba Isabela, la niña de ojos brillantes que vivía escondiendo dibujos detrás de las puertas, en los armarios, incluso bajo la alfombra del pasillo. Eran garabatos simples e infantiles, una casa, una muñeca, una sombra. Pero en los últimos días los diseños han cambiado. Socorro encontró una en la que la muñeca estaba sola, rodeada de líneas rojas. En otra, la figura de la madrastra tenía dientes puntiagudos, como los de un lobo. En silencio, el niño contó su historia. La única vez que Rebeca tocaba a Isabela era para arreglarle el pelo delante de los visitantes. Aparte de eso, ignoré sus llamadas, sus preguntas, sus peticiones. Una vez, la chica pasó 3 días seguidos con fiebre y tos. Fue Socorro quien preparó té de eucalipto, quien se quedó despierta por las noches cambiando paños húmedos en la frente de la niña. En la habitación oscura, mientras Rebeca dormía arriba, fue Socorro quien escuchó a Isabela susurrar con voz débil: «Si mi madre estuviera viva, me salvaría de nuevo». El viernes por la tarde, con el cielo cubierto por densas nubes y el sonido de un trueno a lo lejos, Socorro recogía ropa del tendedero cuando escuchó los pasos ligeros de la chica acercándose. Isabela sostenía algo en sus manos. Llevaba el uniforme escolar, aunque no lo había asistido en semanas. Sus ojos parecían asustados pero firmes. «Tía Help», dijo en voz baja, «si algún día desaparezco, ¿prometes que me buscarás?» Socorro se agachó, poniendo las manos en sus hombros. «¿Por qué dices eso, mi niña?» La chica simplemente abrió la mano y reveló un collar de plata fina, con un colgante en forma de corazón. Dentro había un pequeño cartel grabado: «Búscame. Mi padre me lo dio cuando cumplí 7 años», susurró. «Dijo que debería confiar en ti si pasaba algo malo». El corazón de Socorro se apretó de una forma que apenas podía explicar. Recogió el collar con cuidado, como si guardara un secreto vivo. Lo guardó en el bolsillo del uniforme y prometió con voz entrecortada: «Lo buscaré, sí. Pero no vas a desaparecer, no te va a pasar nada, ¿me oyes?». Pero algo dentro de ella, algo antiguo e intuitivo, ya sabía que el mundo no era justo con las niñas pequeñas ni con las mujeres invisibles. Y en ese momento, ante la inocente mirada de Isabela, Socorro sintió una responsabilidad que ningún jefe le había dado jamás: proteger a esa niña, aunque eso lo costara todo. Los días siguientes fueron un teatro de normalidad. Rebeca sonrió demasiado. Javier evitó cruzar la mirada. Los empleados empezaron a ser despedidos antes, y Socorro empezó a oír susurros cerca de la entrada de servicio. Hablaban de ventas, transferencia de activos, herencias, pero no hablaron de Arturo.
ni de Isabela. Una mañana, mientras fregaba en el pasillo de los dormitorios, Socorro vio a Rebeca cerrando la puerta de la oficina con 2 vueltas de llave y un candado adicional. Luego se encerró dentro durante casi 5 horas. Javier estaba de guardia en la entrada de la casa como esperando a alguien que nunca llegó. Y Isabela desaparecieron de los pasillos. Durante 2 días, la casa estuvo completamente muda. Socorro intentó preguntar discretamente, pero Rebeca respondió con una sonrisa molesta. La chica está descansando, está cansada de tanto aburrimiento. Y cerró la puerta de la habitación con fuerza. Esa noche, la señora de la limpieza yacía despierta en su pequeña habitación al fondo de la propiedad, sosteniendo el collar en la palma de la mano. Miró por la ventana, donde el jardín parecía muerto. El silencio de la casa era ahora casi ofensivo, y en lo más profundo del estómago, esa misma tensión, lo mismo que sintió cuando su hijo fue llevado en ambulancia y no pudo acompañarle, porque el jefe necesitaba que el suelo estuviera limpio para la reunión. La misma opresión que sintió cuando su propia hermana le dijo que la criada tiene que conocer su lugar. Ese era el agarre de la impotencia, de la soledad de los justos. Si alguna vez has sentido eso, comenta aquí. Me conmovió, porque hay heridas que solo quienes tragan sus lágrimas entienden. A la mañana siguiente, Socorro vio a Javier lanzando algo al incinerador del jardín trasero. Se escondió detrás del cobertizo y observó en silencio. Quemaba papeles. Mucho. Algunos con sellos, otros con el nombre de Arturo visible, incluso bajo las llamas. Help entrecerró los ojos, intentando leer una última palabra antes de que desapareciera, y vio testamento. Era como si cada detalle de la casa gritara que se estaba preparando algo terrible. Pero lo que Socorro aún no sabía era que la última pista vendría de las manos del propio niño. Un último dibujo quedaba donde nadie lo viera, excepto ella. Un mensaje desesperado, un grito de ayuda escondido bajo el cojín del sofá, un dibujo de una puerta y algo detrás de ella, algo que nadie podía ignorar. Pero lo que esa puerta ocultaba era mucho más que un secreto. Era el principio del fin. El sol apenas había salido cuando Rebeca apareció en el comedor con el pelo recogido en un moño impecable, vestida con lino blanco y unas gafas de sol que ocultaban sus ojos. Con una sonrisa que no llegaba a tocar su rostro, anunció en voz alta a todos los que quisieran escuchar o fingir escuchar que ella, Arturo y la pequeña Isabela se iban a Sayulita para un refugio lejos de todo, lejos de la presión de la ciudad. Dijo que necesitaban reconectar, descansar. Nadie lo cuestionó. El jardinero simplemente bajó la cabeza. El cocinero tragó saliva, y Socorro, allí con el paño de cocina en las manos, simplemente asintió, pero algo dentro de ella gritó: Sayulita, el destino de todas las ausencias. Pero no oyó ningún sonido de bolsas, no vio a Isabela reír. Ni siquiera los perros ladraron a Dios, la puerta no se abrió, el coche no se fue. El único ruido esa mañana fue el de la puerta de la oficina siendo cerrada de nuevo por Rebeca. Al final del día, Javier pasó por la cocina y soltó, casi como si tropezara con las palabras: «Nadie se subió al coche ayer, nadie». Dijo esto mirando al suelo como si revelara un secreto sin querer. La cocinera miró a Socorro con los ojos muy abiertos, pero pronto bajó la mirada, volviendo a cortar cebollas con demasiada fuerza. El miedo era una especia que ya formaba parte de la rutina. El lunes, la casa seguía como si nada hubiera pasado, pero para Socorro todo había cambiado. Como una costura que se deshace por un hilo, empezó a tirar de los pequeños detalles. La habitación de Isabela, por ejemplo, seguía teniendo el mismo suave olor a jabón infantil. La ropa estaba doblada en el mismo sitio, los libros sobre el escritorio, la muñeca favorita en la cama, mirando hacia la pared, y el cepillo de dientes, todavía mojado,
Nada en esa escena decía viaje, decía abandono, mintió, decía silencio impuesto. El nombre de Arturo desapareció de las conversaciones. Los empleados han empezado a referirse a él en pasado sin darse cuenta. Le gustaba este vino. Siempre se levantaba temprano. No comía carne los martes. Rebeca, en cambio, ya hablaba como la dueña de la casa. Se encargaba de los horarios, despedía empleados, cambiaba los menús. Incluso el correo empezó a llegar a su nombre. Socorro escuchó, observó y sintió que el corazón se le apretaba. Había algo mal, muy mal. En el salón, el marco de fotos con la foto de Arturo había desaparecido. El retrato de boda que una vez decoraba la escalera ha sido reemplazado por una pintura abstracta. Era como si lo borraran de la casa poco a poco, con cuidado pero con firmeza, como si la historia misma estuviera siendo reescrita. El miércoles, Rebeca organizó una pequeña cena para amigos de la élite. La casa estaba impregnada de lavanda, se encendían velas y sonaba música francesa de fondo. Cuando uno de los invitados preguntó por Arturo, Rebeca simplemente sonrió y respondió: «Está en paz». Por fin entendió que el descanso es necesario. Socorro escuchó esta frase desde el pasillo mientras recogía vasos vacíos y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En paz. La frase impactó como una frase. Esa misma noche, mientras pasaba por el jardín para recoger sábanas colgantes, vio a Rebeca sola, sentada junto a la fuente. Estaba hablando por teléfono con alguien. La voz era baja pero clara. Todo está bajo control. Su papel ha desaparecido. La chica, bueno, ya sabes. Después de eso, una risa seca y corta, como el crujido de una puerta al cerrarse. Socorro se escondió detrás de la manguera y se quedó allí durante largos minutos, sin respirar hondo, intentando entender qué estaba haciendo esa mujer a la familia que decía querer. Para entonces ya no tenía dudas. Arturo e Isabela no estaban en Sayulita, y quizá nunca se habrían ido de allí. En los pasillos, las viejas pinturas seguían colgadas. Pero ahora parecía mirar a Socorro con ojos críticos, como si le pidieran que actuara. Con cada habitación limpiada, cada plato lavado, cada toalla cambiada, más sentía que la casa gritaba por justicia, como si los muebles tuvieran memoria. El jueves, Socorro decidió fregar los escalones de las escaleras, algo que siempre evitaba por el dolor en las rodillas, pero ese día parecía necesario. Cuando llegó al último escalón, notó algo pequeño, casi invisible, atascado en la grieta entre la pared y la barandilla. Era un trozo de papel, un dibujo de Isabela. En él había 3 figuras, una chica, un hombre y una sombra. La chica estaba dentro de una casa, el hombre estaba caído, y la sombra tenía los ojos de Rebeca. El dibujo temblaba en las manos de Socorro, miró a su alrededor, sintió que las lágrimas subían, pero tragó saliva. Guardó el periódico en el bolsillo y siguió con el día como si nada hubiera pasado, pero dentro algo se rompió. Fue el fin de la duda. Si Arturo estuviera realmente vivo, nunca lo permitiría. Nunca dejaría a su hija sola con una mujer que borraba rastros y mentía con tanta naturalidad. Y si Isabela realmente estaba en Sayulita, ¿por qué dejaría atrás sus dibujos, sus muñecas, su collar? Socorro se sentó en el banco del jardín y miró al cielo. El viento caliente arrebató las hojas secas del suelo, y en ese instante entendió. Había una historia enterrada en esas paredes, y estaba a punto de desenterrarlo. Pero lo que aún no sabía era cuánto costaría. Porque algunas verdades, cuando se revelan, tienen el poder de destruir todo a su alrededor. Y uno de ellos estaba a punto de salir. El aroma del nuevo perfume de Rebeca invadió los pasillos como un veneno dulce. Era fuerte, impactante, amaderado. Nada se comparaba con la delicadeza de la casa, la suavidad de las sábanas que Socorro cambiaba cada lunes, el aroma del pan fresco que solía salir de la cocina por la mañana.
Era un olor a poder, a amenaza, a presencia forzada, y parecía estar por todas partes. Como Arturo viajaba, Rebeca pasaba horas encerrada en la oficina que antes era su santuario. Las llaves siempre estaban en su bolsillo. No se acercó ningún empleado. Y las peticiones que hacía siempre venían acompañadas de una sonrisa que le helaba la espalda. La noche del martes, mientras lavaba el pasillo de arriba, Socorro escuchó voces apagadas detrás de la puerta de la oficina. Fue una conversación baja y rápida. Un hombre hablaba. Su voz, impaciente, susurraba entre largas pausas. «El testamento está listo. Si no vuelve antes de que acabe el mes, activamos el plan B. Todo ya está en marcha con el banco». La sangre de Socorro se heló. Se quedó allí, inmóvil, con la manta del suelo goteando sobre sus pies. Intentó no hacer ruido, pero cada respiración parecía resonar por el oscuro pasillo. Al día siguiente, mientras recogía la basura del baño de la suite de invitados, algo llamó su atención. La cesta era demasiado ligera, pero había un sobre rasgado. Dentro, trozos de papel destruido. Ella, con las manos acostumbradas a reconstruir historias en detalle, comenzó a ensamblar los fragmentos. Un nombre le llamó la atención: Arturo Mendoza. Abajo, la firma, o más bien algo que intentaba ser su sello de identidad. Los rasgos parecían imitados, como si alguien intentara copiar algo sin alma. Era un contrato, y aunque incompleto, trataba sobre la transferencia de propiedades. Esa misma tarde, Rebeca salió con Javier. Volvieron con bolsas de ropa cara, perfumes franceses, objetos decorativos, todo pagado con las tarjetas de Arturo. Socorro vio el recibo en la mesa de la cocina, su nombre estampado arriba, pero la firma, de nuevo, no parecía igual. Fue allí donde se dio cuenta. Rebeca no solo estaba encubriendo una desaparición, estaba reemplazando a Arturo en vida, y lo hizo con la calma de quien lo había estado planeando durante mucho tiempo. Las facturas de la casa empezaron a llegar con un nuevo destinatario. Antes, señor Arturo Mendoza. Ahora, Residencia R. Mendoza. Incluso el nombre del intercomunicador fue cambiado. Cuando el técnico vino a actualizar el sistema de seguridad, Rebeca dio las órdenes. Arturo ya no se mencionaba, ni siquiera como recuerdo. Socorro caminaba por los pasillos como una sombra. Observaba todo, anotaba mentalmente cada cambio. El mobiliario de la biblioteca había sido reorganizado. Los libros que Arturo leía eran empaquetados en cajas y llevados. Sus cuadros, que antes colgaban orgullosos en la oficina, ahora estaban apilados en una habitación cerrada con llave, como si alguien estuviera empujando su existencia hacia un sótano. Una tarde, mientras cambiaba las sábanas en la suite principal, encontró una nota escrita a mano dentro de la funda de la almohada. Estaba arrugado, como si lo hubieran escondido a toda prisa. Reconoció la letra de Arturo. Solo 2 frases. «No confíes en ella. Protege a mi hija». Se detuvo. Se sentó al borde de la cama, sosteniendo la nota con manos temblorosas. Su corazón latía fuerte, como un tambor de guerra. Eso ya no era un presentimiento, era una advertencia directa. Arturo lo sabía, y ella era la última persona en la que podía confiar. Help respiró hondo. Sintió que las lágrimas amenazaban, pero se aferró. Se secó los ojos con el delantal, como hacía desde niña cuando el mundo la hacía daño sin pedir permiso. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Porque hay peleas que no hacen ruido, sino que lo cambian todo por dentro. Aquella noche, sola en la pequeña habitación trasera, Socorro escribió todo lo que sabía en un viejo libro de recetas. Era su forma de organizar los hechos.
Escribió sobre los dibujos de Isabela, sobre las notas intercambiadas, sobre el collar con la frase grabada, sobre la basura con documentos rotos, las conversaciones susurradas, los nuevos olores, los nombres cambiados en las cartas. Él escribía todo. Aún no sabía qué iba a hacer con él, pero sabía que olvidar no era una opción. Al día siguiente llevó uno de los papeles fragmentados al párroco de la parroquia, donde solía limpiar los domingos. Pidió ayuda para escanear y almacenar. No contó toda la historia, solo dijo: «Si me pasa algo, ya sabes dónde se guarda». Y volvió a la mansión como si llevara dinamita en el pecho. Al pasar por el pasillo del ala oeste, vio algo nuevo. Una llave colgada discretamente del pomo de la última habitación. Nunca antes había habido una llave allí. Era una habitación de invitados que rara vez se usaba. Pero lo que la inquietaba no era la clave, era la puerta entreabierta, y dentro de ella un olor extraño, nauseabundo, fuerte, como si mezclaran perfume caro con moho y desesperación. Help dudó. Dio un paso. La luz de la tarde cruzó el pasillo, proyectando su sombra hasta el umbral. Puso la mano en el pomo y empujó despacio. Pero lo que vio dentro le congeló el cuerpo por completo, porque dentro de esa habitación había algo que nunca debería estar allí, y eso podría cambiarlo todo. Todo. Pero la pregunta era, ¿tendría el valor de enfrentarse a lo que estaba a punto de descubrir? La moqueta de la oficina había sido recién aspirada, pero Socorro sabía que algo no encajaba. Al empujar el sofá para llegar a una esquina polvorienta, escuchó el tintineo metálico de algo cayendo y golpeando discretamente el suelo. Se agachó y encontró una pequeña llave dorada, envejecida, con una etiqueta casi desvaída colgando de un hilo raído. El número 3 estaba escrito con tinta desvaída, como si perteneciera a algo viejo, olvidado. Miró la puerta de la oficina, aún cerrada con llave, y luego escondió la llave en el bolsillo del delantal, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. La intuición le decía que esa llave era más que un objeto perdido. Era una pista, quizá la más importante hasta ahora. En las horas siguientes, Socorro recorrió la casa probando discretamente la llave. Probó con armarios cerrados, cajones viejos, puertas de arriba, de abajo. Nada. La llave parecía no pertenecer a ninguna habitación habitual, pero lo guardó firmemente, bien dentro de su bolsillo, como si no solo llevara metal, sino un fragmento de verdad. Esa noche, los vientos golpearon las ventanas de la hacienda. El cielo parecía estar lleno de presagios, y fue en medio del silencio de la madrugada cuando Socorro oyó un sonido que nunca había oído allí. Un crujido que venía del sótano. Un ruido metálico y amortiguado, como si algo hubiera sido arrastrado. Se sentó en la cama y contuvo la respiración. Nadie usaba el sótano. Era una zona olvidada de la casa, siempre cerrada con llave, donde Arturo guardaba objetos antiguos de la familia y archivos de trabajo. Solo él tenía acceso, y desde su desaparición no se había movido nada allí. Hasta ahora. Se puso el uniforme con cuidado, cogió la vieja linterna que guardaba escondida entre las toallas y caminó por la casa en silencio. Los pasillos estaban oscuros, las paredes más frías de lo habitual. Cuando llegó a la puerta del sótano, notó que la cerradura estaba intacta, pero el pestillo parecía gastado, como si alguien la hubiera abierto y cerrado recientemente. Probó la llave que encontró debajo del sofá. La mano temblaba. Metal entró con facilidad. Ganó la primera tirada. Estaba a punto de girarse cuando oyó pasos. Pasos lentos. Intencionado. Venía hacia ella. Su cuerpo se tensó. La sangre pareció desaparecer de sus pies. Apagó la linterna, guardó la llave en el bolsillo y en un rápido impulso se agachó y empezó a limpiar el suelo con un paño, como si solo estuviera allí haciendo su trabajo.
Los pasos se detuvieron cerca de la cima de las escaleras. El sonido de tacones finos contra el mármol, un leve carraspeo. ¿Ayuda? ¿Qué haces despierto a estas horas? Era la voz de Rebeca, calmada, controlada, pero cargada de algo más denso. Socorro se giró lentamente, forzando una sonrisa cansada. El suelo del pasillo se quedaba pegado, señora. Decidí avanzar en el servicio. Rebeca la observó durante largos segundos. Luego asintió, se dio la vuelta y subió, sus pasos resonando lentamente por el pasillo hasta que se fueron. La ayuda esperó unos minutos más antes de levantarse. El sudor le corría por la nuca. Volvió a la sala trasera con el corazón latiendo con fuerza, segura de que detrás de esa puerta cerrada había algo que Rebeca no quería que nadie viera. Y por primera vez sintió miedo, un miedo real y denso que llegaba hasta los huesos. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad, se trataba de sobrevivir. En las mañanas siguientes, Rebeca empezó a observarla con más frecuencia. Hizo preguntas banales con una sonrisa en los labios, pero sus ojos parecían buscar cada gesto. Javier, en cambio, estaba más tenso. Parecía observarla sin disimularlo, y cada vez que Socorro intentaba acercarse al sótano, siempre había alguien cerca. La casa, antes llena de rincones vacíos y pasillos solitarios, ahora parecía vigilada. Aún así, no se rindió. Escondió la llave en un forro de tela viejo, guardado en uno de los cajones de la despensa. Escribió en su cuaderno: llave del sótano, número 3, confirmar llamada con ruido. Y también guardó allí la nota de Arturo. Las pruebas se acumulaban, pero seguía siendo frágil, como arena que se escapa entre los dedos. Mientras limpiaba la biblioteca, notó que una de las alfombras había sido apartada. Debajo, un tornillo suelto en el suelo de madera. La madera parecía haberse removido recientemente. Estaba cerca de la entrada al sótano. Demasiada coincidencia. Esa noche decidió que tenía que actuar. No podía esperar más. La verdad estaba detrás de esa puerta, y quizás también la salvación de la pequeña Isabela, que llevaba semanas desaparecida. Pero una pregunta no la dejó en paz. Si el sótano está cerrado, ¿por qué hay ruido dentro? ¿Quién entra y sale sin que nadie vea? Y aún más aterrador, ¿qué esconden ahí abajo que necesita tanto silencio? La cara de Javier era diferente. Las profundas ojeras, la barba sin afeitar, los ojos siempre bajos como si cargaran con un peso invisible. Él que antes caminaba con firmeza, con la barbilla en alto y las manos en los bolsillos como si dominara toda la casa, ahora caminaba arrastrando los pies por el jardín y parecía temblar cada vez que Rebeca le llamaba por su nombre. Socorro notó estas cosas. Siempre se daba cuenta. La vida la había entrenado para descifrar silencios. No preguntó nada. Simplemente empezó a cruzarse con él en los lugares y momentos adecuados. A veces llevaba una taza de café caliente al garaje. En otros dejó una toalla limpia cerca del coche. Pequeños gestos. Javier evitó hablar, pero había algo en Socorro que rompió las defensas. Quizá era la forma en que no le juzgaba. Quizá era el dolor que reconocía en sus ojos. En una tarde lluviosa, mientras los dos se refugiaban en el porche trasero de la hacienda, rompió el silencio. Se suponía que solo iba a ser una puesta en escena. Murmuró, como si hablara al vacío. Dijo que nadie saldría herido. La ayuda continuó en silencio. No le miró directamente, solo le ofreció un pañuelo seco. Javier la recogió, se secó la frente y bajó la cabeza. Era como si acabara de entregarle una piedra preciosa en sus manos, la primera grieta en el plan. Esa noche, Socorro escribió en el cuaderno: escenificación, plan. Javier lo sabía. El rompecabezas empezaba a tomar forma. La desaparición de Arturo e Isabela no fue una coincidencia. Estaba planeado. Y más,
Parecía que Arturo había aceptado desaparecer un tiempo, quizá para proteger a alguien, quizá para probar algo, pero algo se descontroló. Al día siguiente, Javier parecía más abatido. Los ojos rojos, le temblaban las manos. Estaba sentado en el banco del parque cuando Socorro pasó con el cubo de ropa mojada. Miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. «Debería haberme ido cuando desapareció», dijo, sin presentación. «Pero ella me tiene en sus manos. Ella sabe lo de mi hermano, que yo lo hice». La ayuda se detuvo. Se secó las manos en el delantal y se quedó allí, como si solo estuviera escuchando. Javier cerró los ojos. Amenazó a mi madre. Dijo que si contaba algo, parecería que fui yo quien se llevó a Arturo, que fui yo quien desapareció con la chica. «¿Y lo cogiste?», preguntó Help, con voz baja y firme. Él lo negó con un asentimiento desesperado. «No, no la toqué, lo juro por todo. Solo conduje, simplemente obedecí». Me envió a por maletas, cajas, a esconder documentos. Pensé que Arturo estaba de acuerdo hasta que deja de aparecer, hasta que empezó a sonreír como la dueña de la casa. Socorro sintió que el estómago se le revolvía. Era más profundo de lo que imaginaba. La manipulación de Rebeca no se limitaba a la fortuna. Construyó un teatro, una trama en la que cada personaje era un títere colgando de un secreto. ¿Y Isabela? La pregunta escapó en un susurro. Javier no respondió. Se quedó mirando al suelo durante largos segundos. «No sé dónde está. Solo sé que lloró mucho, y aquella noche Rebeca me ordenó que no apareciera más en el ala trasera. Dijo que era hora de eliminar distracciones». Después de eso, no volví a ver a la chica. El corazón de Socorro se apretó. Recordó el collar, del billete, del último dibujo con la sombra de ojos fría. La voz del niño aún resonaba en el recuerdo. «Si desaparezco, búscame». Y en ese momento, la duda se convirtió en urgencia. Hay historias que crecen dentro de nosotros hasta convertirse en gritos, y si estás escuchando debes saber que lo más doloroso aún está por venir, porque cuando por fin salga la verdad, a veces duele más que la mentira. Esa tarde, Rebeca salió a una reunión. Javier estaba encerrado en su habitación, y Socorro aprovechó la diferencia. Cogió la llave escondida en la tela de la despensa y fue a la puerta del sótano. El corazón le latía con fuerza. El sudor le corría por la espalda. Pero sabía que no podía echarse atrás. Abrió la puerta con cuidado. El olor a humedad y congestión se levantó de inmediato. Dio un paso, otro. Las escaleras crujieron como si protestaran. Al fondo del sótano, una tenue luz se escapaba por debajo de otra puerta. Se acercó, temblando. La mano se posó en el pomo de la puerta. Pero antes de que pudiera girarse, oyó una voz. «¿Qué haces aquí?». Socorro se giró con el corazón en la garganta. Era Javier, pálido, jadeante, y detrás de él, alguien que no esperaba que viniera. Alguien que no debería estar allí, que todos creían que había desaparecido, pero ahora estaba más cerca que nunca. La pregunta era, ¿por qué seguía escondido? ¿Y quién dominaba realmente ese teatro de mentiras? La casa estaba tan silenciosa como siempre. Todos habían ido a una lujosa fiesta en Tlaquepaque, organizada por una pareja de la alta sociedad a la que Rebeca se esforzaba en impresionar. La criada que ayudaba en la cocina había sido despedida temprano. Javier, bajo órdenes directas, tenía la tarea de llevar a Rebeca y a los invitados en uno de los coches negros de la familia. La ayuda se quedó. Fingió dolor en la rodilla. Dijo que prefería descansar. Nadie se opuso. Al fin y al cabo, ¿quién echaría de menos a una humilde señora de la limpieza que ni siquiera formaba parte de la decoración? El reloj era casi las 4 de la tarde cuando cruzó el pasillo y giró el pomo de la oficina. Sorprendentemente, la puerta estaba apoyada en ella.
La habitación desprendía un dulce, casi empalagoso, aroma de perfume caro y papel viejo. Cortinas gruesas filtraban la luz del sol, dejando la habitación en una luz tenue y inquietante. Socorro escaneó el espacio. Las estanterías permanecieron en el mismo sitio, pero había algo diferente. Una carpeta verde claro, apenas oculta tras libros de derecho mercantil. Ella tiró de él con cuidado. Dentro encontró una carpeta con papeles impresos en membrete, documentos para la transferencia de mercancías, autorizaciones de venta, poderes notariales firmados a nombre de Arturo. Pero esa firma, de nuevo, no me parecía bien. Socorro removió las hojas lentamente, con manos temblorosas. En medio del pastel de papeles había un sobre marrón cerrado con cinta adhesiva. Miró hacia los lados antes de abrirla. Fotos, al menos 10. Lugares desiertos, campos abandonados, callejones polvorientos. Pero una imagen en particular paralizó a Socorro. Un camino de tierra roja con señales oxidadas y montañas de escombros al fondo. Algo en ese lugar le resultaba familiar. Cerró los ojos e intentó recordar. ¿Lo has visto en algún sitio? No con los pies, sino con los ojos del lector. Sí, eso era. Un informe. Cogió el móvil oculto bajo el uniforme y empezó a buscar. Tras unos minutos, encontró el artículo. El vertedero de Zapopan es desactivado tras quejas de contaminación. La imagen del informe era la misma que la foto. No fue casualidad. Ese camino, ese lugar, no estaban allí por casualidad. ¿Quién habría fotografiado ese lugar olvidado por el mundo? Y más importante aún, ¿por qué mantener esta imagen entre papeles de poder y documentos falsificados? Socorro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se sentó en el sillón de cuero y volvió a mirar las fotos. Era como si algo en ese lugar llamara, como si alguien aún viviera allí, aunque en silencio. Y en ese instante, el miedo se convirtió en necesidad. Necesitaba ir allí, pero por un segundo se permitió cerrar los ojos. Respiró hondo, sola, rodeada de documentos, recuerdos y perfumes que no le pertenecían, sentía el cansancio de la lucha silenciosa, la soledad de quienes ven lo que nadie quiere ver, el dolor de cargar con un secreto más grande que el propio cuerpo puede soportar. ¿Cuántas veces alguien se ha sentido así, invisible, pero llevando el mundo entero dentro del pecho? Si esto te llega a la idea, deja un comentario aquí. Él dice, lo entiendo, he pasado por esto, me he emocionado, qué fastidio, porque incluso el dolor más silencioso encuentra consuelo cuando se comparte. Se levantó con decisión. Guardaba las fotos en su sujetador, cerca del pecho, como si guardara una señal de vida. Volvió a cerrar la oficina con llave y fue al cuarto trasero. Se cambió de ropa, se puso unos zapatos más resistentes y escondió la llave de la bodega en un calcetín. El camino hacia Zapopan no sería fácil. El vertedero estaba en la zona abandonada, lejos del centro, rodeado de matorrales y calles mal iluminadas, pero conocía una ruta antigua. Yo cogería el autobús hasta la última parada y luego seguiría a pie. Antes de irse, volvió a mirar dentro de la casa, las paredes blancas, el silencio fingido, los espejos que ocultaban más de lo que reflejaban. Cerró la puerta de servicio con llave y caminó hacia la puerta trasera, atravesando los jardines como una sombra. Nadie la vio, nadie la escuchaba, pero algo dentro de ella decía que alguien que aún esperaba ser encontrado en ese lugar olvidado de Zapopan, y lo que Socorro aún no sabía, era exactamente lo que estaba a punto de encontrar bajo esos escombros, porque lo que descansaba allí no era solo basura. Era una parte viva de un pasado que se negaba a morir. El último autobús a Zapopan vibraba como si fuera a bajarse en cada curva. La carrocería crujía, los asientos duros estaban cubiertos de polvo fino y viejo, y el conductor apenas miraba por el retrovisor.
Socorro se sentó cerca de la puerta, con los hombros encogidos de hombros, el corazón acelerado y la mirada fija en el oscuro camino que tenía delante. Con cada farola apagada, con cada barrio cruzado, sentía cómo aumentaba la distancia entre el lujo de Hacienda del Sol y el inframundo de Zapopan. Era como cruzar un abismo entre dos mundos que fingen no conocerse. El punto final estaba cerca de la última calle asfaltada. A partir de entonces fue tierra, malas hierbas altas y el olor agridulce de la degradación. Socorro bajó del autobús, apretando su abrigo maltrecho contra el pecho. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y basura en las esquinas. Un perro delgado la siguió unos metros y luego desapareció entre las sombras. A medida que avanzaba, los sonidos de la ciudad desaparecieron. Todo lo que quedaba era el incómodo silencio de un lugar olvidado por todos. El antiguo vertedero de Zapopan era un valle de escombros, donde lonas improvisadas cubrían chozas destartaladas y el suelo se hundía bajo los pies. Socorro siguió el instinto. Miró la foto en su bolsillo, comparó el paisaje con los detalles a su alrededor, la curva de la carretera, el muro de grafiti, el poste caído. Estaba ahí. Al fondo de ese solar, cerca de un montón de neumáticos viejos, había una tienda hecha de lona azul y trozos de madera podrida. Salió un buen humo del interior, y fue en ese momento cuando escuchó un gemido. Se acercó despacio. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en sus oídos. Se arrodilló, apartó cuidadosamente la lona, y el mundo se detuvo. Allí, agachada en posición fetal, temblando, con el cuerpo sucio y el pelo enredado, estaba Isabela. Sus ojos hundidos, su rostro arañado, sus labios agrietados. Abrazó el osito de peluche que solía llevar al colegio, el que Socorro ayudó a coser cuando lo rasgó. Al verla, la chica no gritó. Simplemente levantó la vista y susurró: «¿Has venido?». Socorro cayó de rodillas, abrazando al niño con un grito ahogado que mezclaba dolor y alivio. La piel de la chica estaba fría, su pulso débil. No podía perder el tiempo. Empezó a envolverlo en su abrigo cuando un ruido de fondo lo hizo girar bruscamente. A pocos metros, desplomado entre trozos de lona sucia y cajas rotas, estaba Arturo. Su cara magullada, su camisa rota, su respiración corta. Estaba vivo, pero por un hilo. La ayuda corrió hacia él, le tocó la cara con cuidado, intentó llamarle. Abrió los ojos un segundo, reconoció los de ella y una lágrima solitaria le recorrió la mejilla. «Rebeca», susurró, casi sin voz. «Intentó matarme». Ella lo entendía. Ahora todo tenía sentido. No era solo un plan para deshacerse de él. Fue un intento de herencia, de una muerte limpia, de encubrimiento. Rebeca no quería simplemente desaparecer con Arturo. Quería eliminarle, y con él, su hija. Help miró a su alrededor buscando ayuda, pero no había nada más que sombra y oscuridad. Sacó su móvil. Sin señal. Intentó correr con Isabela en brazos, pero volvió. No podía dejar a Arturo allí. Después de todo, no. Cogió una sábana de la choza, hizo una especie de red y con dificultad empezó a arrastrarla. Lloró sin hacer ruido, con la fuerza de quien no solo carga dos cuerpos, sino el peso de una verdad que nadie creería si no la mostrara. Con cada paso, el miedo aumentaba. Estaba sola, en un lugar donde nadie escucharía sus gritos, con un niño casi desmayándose y un hombre al borde de la muerte. Pero dentro de Socorro, algo más fuerte que el miedo palpitaba, una ira ancestral silenciosa. La fuerza de las mujeres que nadie ve, pero que llevan el mundo entero sobre sus hombros. Y quizá por eso esta historia tiene que contarse hasta el final. Porque todavía hay algo allí, en ese sótano de injusticia, esperando ser revelado. Y cuando se trata de la luz, lo sacudirá todo. Pero Socorro lo sabía. Antes de informar, necesitaba proteger. Y si no volvía a la hacienda con esos dos vivos, nadie volvería.
La pregunta ahora era, ¿lograría salir a tiempo? ¿O alguien ya sabía que ella había descubierto el secreto? La cabina telefónica más cercana al vertedero estaba a 4 manzanas. Help corrió, llevando a Isabela en brazos, con los pulmones ardiendo y los pies resbalando en el barro seco que cubría las calles olvidadas de Zapopan. La chica apenas mantenía los ojos abiertos. El osito de peluche seguía aferrado a ella, sucio pero entero, como si fuera el último vínculo con la infancia que intentaron robarle. Al llegar a la cabaña, Socorro tumbó a Isabela en el banco de hormigón a su lado y pasó sus dedos temblorosos por las teclas gastadas del teléfono. Llamó a urgencias, informó de la situación con precisión, pero sin entrar en detalles. Había aprendido, a lo largo de su vida, que en ciertos momentos es mejor decir lo mínimo, ser escuchada. Ambulancia, policía, apurarse, niño, hombre inconsciente. Las palabras salieron con un ritmo de urgencia. Volvió al lugar donde había dejado a Arturo. Su cuerpo temblaba con leves espasmos, su rostro aún cubierto de sangre seca. Usando una lona vieja y restos de cartón, improvisó una especie de capullo para intentar aislarse del frío que ya le cortaba la piel. Cogió una manta sucia de la choza, envolvió a Isabela y la tumbó con la cabeza en su regazo. La chica murmuró cosas desconectadas. Soñaba o estaba delirando. Pero en cada respiración, Socorro sentía el hilo de vida que aún quedaba. Entonces el móvil vibró. Era extraño. Antes no había señales. Miró la pantalla y no reconoció el número. Respondió, con el corazón acelerado. ¿Hola? Por segundos, silencio. Luego, una voz ronca y masculina distorsionada por algún tipo de dispositivo. Te has pasado de la raya. No te metas más en eso. Socorro estaba muda. La llamada se cortó poco después. Se quedó allí, quieta, con el teléfono pegado a la oreja, como si pudiera oír otra cosa. Una segunda advertencia, una nueva amenaza, pero no llegó nada. Solo el sonido del viento cortando la noche. Dejó el móvil con la mano temblorosa. Sabía que se había expuesto. Alguien en algún lugar sabía exactamente dónde estaba y lo que había descubierto. La amenaza era clara, casi cinematográfica, pero real, crudo, mortal. Miró a Isabela, respiración débil, ojos cerrados, y luego a Arturo, inmóvil, con las manos heridas, el cuerpo entregado. Pensó en todo lo que había tragado en silencio, las humillaciones de la vida, los gritos ahogados, el «no es asunto tuyo», las miradas enfadadas de los jefes. Pero allí, entre basura y silencio, tomó una decisión silenciosa. Sujetó la mano de Arturo, apretando con fuerza, y murmuró, «No te van a borrar, no mientras tenga fuerzas». Y aún en medio del caos, había algo sagrado en ese gesto. Una mujer invisible diciéndole al mundo que ya no aceptaría ser espectadora del mal, que su existencia y su valentía importaban. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal, marca más diferencia de la que crees, porque esta historia aún no se ha acercado a lo que se revelará. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, primero como un subidón, luego como promesas de ayuda real. Help, respiró hondo. Se secó los ojos con la manga de la blusa y apretó al niño contra su pecho. Aún había tiempo. Todavía tenía fe. Pero en el fondo, una pregunta la quemaba como la pólvora. ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¿Quién la vigilaba? ¿Y hasta dónde llegaba esta red de mentiras? Las luces rojas de la ambulancia se reflejaban en las paredes de hormigón y el suelo cubierto de polvo del antiguo vertedero. Los neumáticos se clavaron en la tierra blanda, mientras los paramédicos corrían hacia los frágiles cuerpos que Socorro protegía con su propio cuerpo. Uno de los hombres tomó a Isabela en brazos con cuidado. El otro,
Inclinándose sobre Arturo, soltó un silbido sorprendido. Estaba vivo, débil, deshidratado, con signos de violencia, pero respirando. Fue un milagro. En cuestión de minutos, ambos estaban en camillas, recibiendo primeros auxilios allí mismo, bajo la fría luz de linternas y sirenas. Help observaba todo en silencio, con el corazón presionado entre alivio y tensión. Pero entonces uno de los agentes se acercó. Tenía un rostro duro, sin expresión, un papel en la mano. ¿Eres Socorro Velázquez? Ella asintió, secándose las manos en el delantal sucio. Todavía podía oler el lienzo, la piel quemada por el sol de Isabela, la ropa ensangrentada de Arturo. Estás detenido bajo sospecha de secuestro y encarcelamiento privado. Tenemos una denuncia registrada esta mañana, con testigos y documentos. La ayuda se ha estancado. Brilló. Intentó entender. La voz no salió. ¿Secuestro? Sí. La denuncia indica que la mujer, con la ayuda del chofer Javier Gómez, planeaba mantener cautivos a su jefe y a su hija, con la intención de extorsionar la herencia. Sintió que sus piernas flaqueaban. Miró a Arturo en la camilla, a Isabela siendo colocada dentro de la ambulancia. Quería gritar, protestar, forcejear, pero no tenía fuerza. Era Rebeca. Solo podía ser ella, anticipando los pasos, manipulando las pruebas, invirtiendo el juego antes incluso de que la policía escuche la verdad. En el coche patrulla, con las manos esposadas, Socorro miraba por la ventana con los ojos llorosos. ¿Cómo puede alguien caer tan profundo como para convertir la verdad en un crimen? ¿Cómo podía una mujer inventar algo tan sucio para encubrir su propio veneno? En el hospital, Arturo apenas abría los ojos, pero entre los susurros y la mascarilla de oxígeno, reunió lo que quedaba de energía y sujetó el brazo de una de las enfermeras. Fue ella, Rebeca. Me envenenó. La enfermera se quedó paralizada. La grabadora de turno, encendida en el bolsillo de su bata de laboratorio, grababa las palabras casi muriendo en la garganta de Arturo. Llamó al equipo. Él anotó la hora. Y esa frase pronunciada entre la vida y la muerte se convertiría en la primera chispa de verdad en medio del mar de mentiras. Socorro fue llevado a la comisaría central de Guadalajara. Las esposas se apretaron en sus muñecas como si quisieran silenciar su alma. En la sala de espera, entre miradas sospechosas y susurros de los agentes, se sentó con la mirada fija en algún punto del suelo. Pero por dentro, su corazón gritaba, porque así es como lo hacen con mujeres como ella, distorsionar, implicando, culpa. Y quizá tú del otro lado lo entiendes, porque lo has vivido, o porque conoces a alguien que ha sido tratado como culpable solo por ser pobre, silencioso, invisible. Pero por eso esta historia aún no se ha contado, porque lo que se revelará lo pondrá todo patas arriba. Esa misma noche, la enfermera entregó la grabación a la policía, y uno de los investigadores, al oír la sentencia, frunció el ceño. Pidió pruebas toxicológicas. Comenzó el proceso de bloquear temporalmente los bienes de la familia Mendoza. Y mientras Rebeca brindaba en Tlaquepaque con un champán caro y una sonrisa fingida, creyendo que había ganado, el destino ya empezaba a preparar el terreno para un terremoto. Socorro, sentada en la fría celda, aún no sabía nada de esto. Pero lo hice. Sentí que algo estaba cambiando, que la fuerza que llevaba en las venas, hecha de silencio, lucha y coraje, finalmente llegaba al oído correcto. Y si el sistema realmente quisiera silenciar esta historia, tendría que enfrentarse a mucho más que una señora de la limpieza. La pregunta era, ¿sabría Rebeca que se acercaba su hora? Rebeca entró en el comedor de la Hacienda del Sol como un huracán. Los cuadros temblaban en las paredes, los empleados se estremecieron, el teléfono en la mano, los dedos temblorosos, los ojos llenos de una furia que solo aparece cuando el castillo empieza a desmoronarse. Arturo había sobrevivido.
La noticia llegó en la televisión mientras tomaba un café en uno de esos canales locales que nunca veía, pero que, irónicamente, decidió marcharse esa misma mañana. El reportero pronunció las palabras despacio, como pronunciando una frase: estado serio pero consciente. Arturo Mendoza fue rescatado con vida junto a su hija. Las investigaciones apuntan a intento de asesinato. Rebeca dejó la taza, cayó al suelo y se partió en 3 partes. El silencio en la casa se volvió insoportable. Al mismo tiempo, corrió hacia la oficina, cerró la puerta con llave, empezó a borrar frenéticamente mensajes de su móvil, quemaba papeles en la chimenea, llamó a abogados. Intentó reorganizar las cuentas, pero ya era demasiado tarde. La policía, armada con la grabación del hospital y declaraciones preliminares, había solicitado una orden para registrar los bienes de Arturo, y ahora todo lo que Rebeca ocultaba empezaba a salir a la luz. Mientras tanto, en la cocina de la mansión, el miedo también empezaba a ceder ante la culpa. Doña Irma, cocinera durante 14 años en la familia, llamó a uno de los investigadores que merodeaba discretamente por la parte trasera de la casa y le dijo en voz baja: «Lo he oído. Así es. La señora Rebeca se peleó con su jefe por dinero. Ella firmó algunos papeles a su nombre mientras él viajaba. Y se rompió. Se rompió cuando volvió. No dije nada porque, ya sabes cómo es. Miedo». Las palabras fueron tomadas en cuenta. El nombre de Rebeca finalmente empezó a circular en los informes oficiales como sospechoso. Javier, por su parte, no había podido dormir desde el día en que vio a Socorro entrar en esa tienda en Zapopan. Lo sabía. Sabía que esa mujer estaba hecha de una fuerza que él nunca tendría, y ahora, viendo lo que quedaba de su silencio, decidió hablar. Llamado a testificar informalmente, se sentó frente al jefe de policía con los ojos rojos y los dedos tamborileando sobre la mesa. «Simplemente obedecí», dijo con la cabeza baja. «Me dijo que solo era un susto, que Arturo desaparecería un tiempo y luego volvería. Dijo que era una cuestión de herencia, de negocios, que nadie saldría herido. Me pagó bien. Me hizo creer que todo estaba bajo control». El delegado cruzó los brazos. «¿Y la chica?». Javier respiró hondo. El dolor le recorrió la garganta antes de la respuesta. «Yo no sabía. No sabía que iba a dejar a la chica allí también. Me dijo que volviera después de 2 días para comprobar si el plan había funcionado, y cuando volví, vi que seguía respirando. Pero ya era demasiado tarde. Tenía miedo. Escapó. Y yo guardé silencio. La confesión fue registrada. Oficial. Javier, por muy cómplice que fuera, ahora también era una figura clave. Alguien que pudiera describir el rostro del plan, el sonido de las órdenes, la forma calculada de Rebeca de manipular incluso la respiración de quienes la rodeaban. Y desde ese momento, algo cambió en el aire de la hacienda. El olor del miedo empezó a mezclarse con el aroma de la justicia que se acercaba. Porque la verdad, incluso enterrada en silencio, empieza a despertar cuando alguien como Socorro tiene el valor de desenterrarla. Aún queda mucho por decir, pero si sentiste un escalofrío al leer esto, es porque quizá también crees que ninguna mentira es eterna. Ahora, con Arturo vivo y la red de mentiras desmoronándose ante la ley, solo hay una pregunta que nadie pudo responder. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar Rebeca para no caer? Los titulares aparecieron en kioscos, redes sociales, televisores de oficina e incluso en las radios de ferias populares. Millonario e hija encontrados vivos en un vertedero. Esposa sospechosa de intento de asesinato. Pero lo que más atención llamó la atención no fue el nombre de Arturo, ni el impacto del abandono en Zapopan. Era ella. La mujer que nadie conocía, la señora de la limpieza que había hecho lo que nadie tuvo el valor de hacer. Socorro Velázquez, la mujer invisible que evitó una tragedia. Así lo decían ahora, aunque hasta hace unos días le habían marcado la cara en la acusación de secuestro. Desde el hospital,
Arturo permaneció inconsciente, con signos de mejoría. Isabela, más estable, no soltó al viejo oso que Socorro le había devuelto. La declaración de la niña, cuidadosamente recopilada por una trabajadora social, fue otra pieza colocada en la pizarra. La nueva mamá me dejó en un lugar oscuro. Dijo que era una broma, pero dolió. Las palabras del niño sonaban como cuchillas en la opinión pública. El país, indignado, empezó a mirar de forma diferente a la mujer con un uniforme sencillo, arrestada sin pruebas concretas, acusada por los verdaderos responsables. En la fiscalía se abrió una carpeta marrón en una rueda de prensa. Las fotos de las cámaras de seguridad mostraron a Rebeca en aparcamientos de centros comerciales de lujo, intercambiando maletas con 2 abogados diferentes. Las fechas coincidían con los días en que Arturo había desaparecido. Las cuentas bancarias de la empresa, que antes estaban a su nombre, tenían transferencias realizadas a paraísos fiscales, y entre los archivos digitalizados, un falso contrato de venta de la hacienda, firmado con la letra perfectamente imitada por Rebeca. El fiscal miró a los periodistas y dijo con voz firme: «Todo indica que hubo un elaborado plan para la apropiación de bienes, intento de asesinato y obstrucción a la justicia. Pero quien evitó este crimen fue una mujer sencilla, que se convirtió en el hilo de la verdad dentro de una red de mentiras. En la prisión de mínima seguridad para mujeres, Socorro aún esperaba una audiencia. La celda era pequeña, fría, pero ya no solitaria. Los guardias y prisioneros ya la reconocían. «Es quien salvó a la chica», decían. Ella mantuvo el mismo gesto, mirada baja, voz suave, las manos unidas en el regazo. Pero dentro de ella algo había cambiado. Una firmeza que nunca antes había sentido, como si su existencia por fin hubiera ganado voz. Un reportero del Canal Nacional solicitó una entrevista. Ella se negó. Dijo que hablaría cuando Arturo pudiera abrir los ojos. Hasta entonces, todo lo que necesitaba era silencio y fe. Mientras tanto, fuera, grupos de mujeres empezaron a reunirse con carteles. «Justicia por la ayuda. Ser pobre no es un delito. Los limpiadores también tienen voz». Las imágenes circularon por todo el país. El público, movido, inundó las redes sociales con mensajes de apoyo. «Ella nos representa a todos», escribió un usuario. «Esta mujer limpiaba más que suciedad. Limpiaba la verdad». Y no era una exageración, porque la historia de Socorro se ha convertido en un espejo de todas las mujeres que fueron desacreditadas, silenciadas, empujadas a los rincones de la vida. Y cuando uno de ellos se levanta, aunque sea sin querer, con una manta en una mano y el valor en la otra, el mundo empieza a temblar. Esta historia aún tiene mucho que decir, porque la verdad, ahora pública, aún no ha mostrado todas las caras que estuvieron detrás de la farsa, y entre ellos había un nombre que nadie esperaba oír, alguien que fingía ser solo un actor secundario, pero eso pronto revelaría un pasado podrido y peligroso. ¿Quién era esa sombra que Rebeca intentaba proteger a toda costa? El auditorio estaba lleno. Las cámaras de noticias ocupaban discretamente las esquinas, captando cada movimiento, cada expresión contenida. Había un zumbido constante de expectativas, como si todos supieran que ese día cambiaría el curso de muchas historias. En el banquillo, Rebeca Mendoza vestía de negro de pies a cabeza, aún intentando mantener la imagen de una viuda preocupada, de una mujer agraviada. Pero sus ojos, aunque hechos con precisión, ya no tenían el brillo de la manipulación, tenían miedo. Socorro estaba sentada al fondo de la sala junto a un agente de la oficina del defensor público. Él estaba en silencio, con el rostro limpio, el pelo recogido de forma sencilla. Miró al frente sin mirar a nadie directamente, pero su presencia era como una cuchilla, invisible para ojos distraídos, pero imposible de ignorar. El juez, un hombre de voz firme y rostro duro, pidió orden en la sala.
La fiscalía presentó el primer audio, la grabación hecha por la enfermera con Arturo entre gemidos y respiración entrecortada, murmurando: «Era ella, Rebeca. Me envenenó». La defensa intentó cuestionar su estado mental, alegando confusión postrauma. Pero entonces llegó la segunda parte, el informe toxicológico que demostraba la presencia constante de venenos de acción lenta en el cuerpo de Arturo durante los meses previos a la desaparición. Y luego, lo que todos esperaban, la grabación de vídeo hecha días después, con Arturo ya más lúcido, sentado en una silla de ruedas, con los ojos llorosos frente a la cámara. Habló despacio, como si cada palabra fuera una piedra que se le quitaba del pecho. Rebeca empezó a darme tés. Dijo que era para el estómago, para el estrés. Confiaba en ella, nunca lo sospeché. Pero empecé a olvidar cosas. Dormí demasiado. Faltaba a las reuniones. Un día, la oí hablando con alguien por teléfono. Hablaba de mercancías, de contratos, de desaparecer. No tuve fuerzas para reaccionar, y entonces solo recuerdo la oscuridad. La sala quedó en silencio. El árbitro bajó la mirada un momento. El fiscal se levantó. «Señoría, ante tanta evidencia cruzada, testimonios de empleados, imágenes e informes, solicitamos la detención preventiva de la acusada Rebeca Mendoza debido al riesgo de fuga y al intento de manipulación del proceso». Fue en ese momento cuando algo dentro de Rebeca se rompió. La apariencia de elegancia dio paso a la furia que había estado ocultando durante años. Se levantó bruscamente, golpeó la encimera con los ojos muy abiertos y gritó con una voz que resonó por los pasillos: «De verdad iba a morir». Esos exámenes solo adelantaron lo inevitable. Había estado a su lado durante años, merecía cada céntimo de esa fortuna, y esta criada, esta mujer sucia, lo ha arruinado todo. El tribunal estaba en shock. Uno de los guardias corrió a sujetarla. La fiscalía simplemente se cruzó de brazos. El juez ordenó silencio inmediato, y en el fondo, entre tantas miradas fijas en el escándalo, estaba Socorro, inmóvil. Simplemente cerró los ojos lentamente, como si soltara un peso antiguo. Una lágrima fluyó, pero no de tristeza. Fue un alivio, porque allí, en ese grito, todo el mundo había oído la verdad. Y si Rebeca era la máscara que cayó, ¿quién más seguía escondido en las sombras de este plano oscuro? Las luces de la comisaría eran blancas y duras, cortando el entorno como cuchillas. Todo allí olía a papel viejo, café frío y cansancio. Pero por primera vez en semanas, Socorro respiró un poco más hondo. No porque estuviera tranquila, porque su pecho aún latía como un tambor, sino porque la verdad empezaba a aflorar, como algo que ya no puede mantenerse bajo el agua. Tras el escándalo en el juzgado, comenzó un efecto dominó. La explosiva confesión de Rebeca abrió puertas que llevaban meses cerradas con llave. La policía fue tras Javier, que no se opuso a la resistencia. Le encontraron en su propia casa, sentado en el sofá con las manos en la cara, como alguien que ya sabía que su destino estaba decidido. Cuando lo tomaron, sus ojos buscaron los de Socorro por un momento. Era una mirada llena de arrepentimiento, como si suplicara por una oportunidad para decir no quería que terminara así. Intentó explicarlo todo con una declaración frenética, que Rebeca prometía dinero, prometía una nueva vida, prometía alivio, que dijo que Arturo ya estaba cansado de la vida, que quería desaparecer, que la chica sería cuidada en un internado especial. Pero Javier confesó que al final se dio cuenta de que todo era una mentira, y demasiado tarde para retractarse. Fue él quien reveló los nombres de los abogados implicados, 2 hombres acostumbrados a manipular documentos con precisión quirúrgica, hombres que tenían esquemas con notarias, que creaban firmas perfectas, que montaban expedientes falsos para declarar a Arturo mentalmente incapaz. Solo haría falta una firma final, una fecha concreta, y toda su fortuna pasaría a Rebeca.
Era un plan calculado para borrar a un hombre vivo y convertir a un niño en un obstáculo prescindible. La fiscalía ordenó registros y en menos de 24 horas encontró maletines con contratos falsificados, grabaciones de reuniones secretas e incluso borradores de confesiones preparadas. Borradores que mostraban la supuesta participación de Arturo en decisiones irracionales, tal como Rebeca planeaba alegar. Pero lo que lo cambió todo, sin duda, fue la llegada inesperada de doña Amparo. Una mujer con gafas sencillas, el pelo gris recogido en un moño apresurado, el tipo de persona que nadie notaría entre ejecutivos con traje. Excontable en la empresa de Arturo, había sido destituida por reestructuración, pero en realidad la habían presionado para callarse cuando encontró discrepancias en los informes financieros. Ahora, en la comisaría, entró con un maletín marrón abrazado al pecho, como si llevara a un niño. Pidió hablar con el fiscal y abrió los documentos con manos temblorosas. Había extractos, hojas de cálculo, correos electrónicos, contratos, seguimiento de depósitos, todo un mapa de corrupción. Todo convergía en el mismo punto. Rebeca, Javier y los dos abogados estaban en un plan mucho mayor, financiado para apartar a Arturo. La fiscalía analizó, cruzó la información y comparó firmas. Cada página era un golpe a la máscara de los villanos. Socorro observaba todo desde lejos, en silencio. No era una mujer que interrumpiera ni exigiera reconocimiento, pero por dentro, su corazón vibraba de una forma extraña, no de alegría. Aún quedaba mucho dolor en camino, sino de justicia gestándose, como un sol que sale tras montañas pesadas. Y en ese momento, cuando se apoyó en la fría pared de la comisaría para respirar un poco, un pensamiento cruzó su pecho, cálido y sincero, como una petición que vino del fondo del alma. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando, ayudamos a otro corazón a respirar. Así que, si esta historia te está conmoviendo de alguna manera, disfruta de este vídeo y suscríbete, y hagamos que esta voz llegue a quienes necesitan escuchar que el valor también nace en los lugares más humildes. A última hora de la tarde, la noticia se había difundido. Rebeca fue arrestada oficialmente, Javier también. Los abogados perdieron sus antecedentes, esposados en la puerta de sus casas bajo el destello de cámaras que antes los trataban como hombres de prestigio. Y ayuda. Socorro fue llamado a la oficina de delegados. Le entregó una hoja impresa. Absolución. Limpio de cualquier acusación. No solo no eres culpable, dijo, sino que fuiste clave para sacar la verdad a la luz. La mató. Miró el papel unos segundos. No sabía qué decir. Simplemente se puso una mano en el pecho como si protegiera algo demasiado frágil para exponerse al mundo. Pero a pesar del peso que se le quitaba de encima, otra sombra se acercaba. Algo aún no se había resuelto, algo seguía suelto, como una puerta abierta en una casa vacía. De todos modos, ¿y si Rebeca no fuera la única mente detrás de todo? ¿Y si alguien más grande, alguien oculto entre documentos y silencios, seguía acechando, esperando el momento adecuado para intentar borrar lo que quedaba de la familia Mendoza? Arturo llegó a la puerta de la humilde casa de Tonalá cuando el sol aún pintaba el cielo de dorado, y Socorro, al abrirla, casi se quedó sin aliento. Parecía más delgado, su rostro aún marcado por la difícil recuperación, pero había firmeza en sus ojos, una gratitud que no se ocultaba en ningún gesto. Se secó las manos en el delantal, un viejo hábito, como si aún necesitara pedir permiso para existir, y murmuró un tímido pero sincero, «¿No es así, señor?» Arturo sonrió de una forma que ella nunca había visto antes. No era la sonrisa del jefe, era la sonrisa de un hombre que reconoce una deuda imposible de pagar.
Entró despacio, observando los muebles sencillos, el olor a café recién hecho, la pureza de aquel hogar que no tenía nada de lujo, sino todo real. Se sentó con cuidado en una silla de madera y tras unos segundos de respetuoso silencio, la miró y dijo: «Ayuda, he venido a pedirte algo que no sea pequeño». Frunció el ceño confundida y permaneció de pie. Arturo continuó: «Quiero que vuelvas a la hacienda, pero no como limpiadora. Quiero que estés delante de la casa. Quiero que te encargues de la administración, la rutina y de la fundación que estoy creando en nombre de Isabela. Una fundación para ayudar a niños sin voz. Y nadie tiene más autoridad moral para eso que tú». Socorro permaneció inmóvil. Su corazón dio un brinco extraño, casi doloroso, como si esa oferta fuera demasiado grande para caber en su pecho. Negó con la cabeza de inmediato, dando un paso atrás como si se defendiera. «No, señor, no puedo aceptarlo. Soy limpiador, señor. Eso es lo que sé ser». La voz salió temblorosa, cargada de vergüenza, con límites que la vida le había plantado desde pequeña, como raíces profundas de humildad y miedo. Arturo también se levantó, aunque aún estaba débil, y se plantó ante ella con suavidad. «No, ayuda, limpiaste más que la casa». Él limpió la mentira, despejó el camino que salvaría a mi hija, purificó un destino que estaba siendo enterrado por gente cruel. No quiero a alguien que entienda el lujo, quiero a alguien que realmente entienda. Se llevó la mano a la cara, sorprendida por las lágrimas que brotaron sin previo aviso, y allí, en ese momento tan humano, tan simple, flotaba en el aire una frase que parecía recorrer toda la historia, como un hilo que une cada momento vivido. A veces, la vida no recompensa a quienes piden, recompensa a quienes permanecen en pie, incluso cuando nadie mira. Esta idea tocó el corazón de Socorro con una fuerza que casi la derriba, y quizás también le toca a sí mismo, porque es en estas partes de la vida donde muchas personas se encontraron. Arturo extendió la mano, esperando. No exigió, no insistió, solo ofreció, y la oferta venía con algo que ella nunca tuvo: respeto. Socorro miró esa mano, luego el suelo, después sus propios dedos marcados por años de trabajo duro. Respiró hondo. La decisión parecía imposible. Pero cuando pensaba en Isabela, en cómo la chica la abrazaba como si se aferrara a la luz, algo dentro de ella se movía. Finalmente puso su mano sobre la suya, suavemente, y dijo en un susurro casi infantil: «Si puedo ayudar, acepto». Arturo sonrió ampliamente, una sonrisa que parecía abrir ventanas dentro de esa casa sencilla. Su vida, tan acostumbrada al suelo, estaba a punto de ser levantada por una verdad que nunca pedía aplausos, solo encontraba valor. Pero poco sabían ellos dos. Que aceptar esa posición solo sería el comienzo de un cambio aún mayor, porque alguien, en las sombras de la hacienda, no estaba dispuesto a dejar que ocupara ese lugar. ¿Quién tendría tanto interés en evitar que Socorro renaciera? Socorro llegó a Hacienda del Sol el primer día como si volviera a entrar en un lugar que nunca le perteneció, pero que ahora la necesitaba más que nunca. Vestía ropa sencilla, un conjunto discreto en tonos terrosos, pero había algo diferente en su postura. Lo que antes era humildad reducida, ahora era serenidad firme. Caminó despacio por el patio, oliendo el olor de naranjos maduros mezclado con el de piedra calentada por el sol de la mañana. Los empleados, antes acostumbrados a ni siquiera mirarla, ahora levantaban la cabeza al pasar. Algunos sonrieron, otros simplemente asintieron tímidamente, pero todos la reconocieron. No por la autoridad del cargo, sino por la verdad que llevaba. Temprano por la mañana, reunió al equipo en la cocina, donde siempre se sentía como en casa. La larga mesa estaba llena de tazas, panes y fruta, y el sonido de las ollas resonaba entre las paredes iluminadas.
Socorro pidió a todos que se sentaran, incluidos los mayores, que la miraban con cierta confusión. «Nadie aquí trabaja para mí», dijo, con voz suave y firme. «Trabajamos juntos, y cada uno tiene su valor». Era como abrir ventanas en una habitación que llevaba mucho tiempo cerrada. La cocinera, doña Brígida, soltó un sollozo. El jardinero, Ernesto, bajó la mirada con emoción. Incluso el guardia de seguridad, el que nunca se quitaba la postura rígida, relajó los hombros un momento. Durante las semanas siguientes, Socorro reorganizó la casa con amabilidad y estrategia. No distribuía pedidos, confianza distribuida. Revisó las cuentas de la hacienda con Arturo, ayudó a organizar informes, revisó proveedores. En un momento Arturo comentó: «¿Cómo has conseguido aprender todo esto?». Y ella solo respondió: «Aprendemos cuando es necesario, y me diste una razón». Poco a poco dejó de llamarla Socorro, empezó a llamarla mi consejera, y la verdad es que eso es exactamente en lo que se había convertido. Le pidió opinión sobre proyectos, sobre la renovación de antiguas salas de la hacienda, sobre qué hacer con propiedades que ni siquiera recordaba que poseía antes. Y cada vez que escuchaba sus consejos con respeto, algo dentro de ella encajaba, como una pieza que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Pero donde Socorro realmente prosperó fue fuera de los muros de esa mansión. Después de todo lo que había vivido, sabía que otras mujeres vivían silencios similares. Mujeres que cargaban casas enteras a la espalda, pero que eran tratadas como parte del mobiliario. Por esta razón, con el apoyo de Arturo, creó un proyecto social en Guadalajara, destinado a formar a mujeres vulnerables en servicios domésticos cualificados, gestión financiera básica y derechos laborales. El centro comunitario estaba en el barrio de Santa Cecilia, una zona de calles estrechas, siempre llena de niños jugando y vendedores ambulantes llamando a los clientes. Cada tarde, Socorro aparecía allí. Se sentaba con las mujeres, escuchaba historias de abandono, supervivencia, improbables nuevos comienzos. Algunos lloraban al hablar de maridos violentos, otros temían envejecer sin haber tenido nunca un sueño propio. La ayuda no prometía milagros, pero dijo algo que les hizo respirar mejor. Nadie es invisible cuando sabe quiénes son. Y allí, en esa comunidad sencilla, no era una administradora, gestora ni coordinadora. Solo era Socorro, un igual entre iguales. A veces, mientras caminaba entre las habitaciones del proyecto, viendo a mujeres sonreír por primera vez en mucho tiempo, pensaba: la vida me ha llevado por completo en tantos momentos, y ahora vuelve despacio, con cuidado, como si supiera que mi corazón no aguanta grandes sustos. Era un pensamiento suave, de esos que calientan el alma, y quizá también sientas esta verdad, que cuando la vida decide devolver, lo hace en el momento adecuado, de la manera adecuada. En la hacienda, Isabela parecía renacer. La chica, aún un poco asustada a las pesadillas, corría por los pasillos con más libertad, siempre buscaba ayuda. A veces la llamaba tía Punch, otras veces simplemente se acurrucaba en su brazo sin explicar nada. En las noches difíciles, cuando se despertaba llorando, era Socorro quien se sentaba junto a su cama y le acariciaba el pelo hasta que volvía el sueño. Hubo una noche especialmente silenciosa cuando la chica preguntó en voz baja: «Nunca me dejarás, ¿verdad?». Socorro sintió que el pecho se le apretaba. Le pasó los dedos por las mejillas y respondió: «No mientras pueda mantenerme en pie, mi amor». Y allí, en esa sala llena de estrellas proyectadas en el techo, se formó un vínculo que ninguna tragedia podría arrancar. A pesar de todo esto, Socorro seguía siendo quien siempre había sido. Se despertó antes del sol, preparó su café negro fuerte y amargo, añadió un poco de azúcar solo cuando quería darse un abrazo. Rezaba en voz baja en el porche, mirando hacia el campo,
donde el viento traía el olor a tierra mojada y la promesa de días mejores. Habló a Dios como quien habla con un viejo amigo, sin ceremonias pero con respeto. A veces, cuando terminaba sus oraciones, abría los ojos y sentía algo diferente en el aire, como si la vida dijera, aún no ha terminado. Pero incluso con la paz restaurada, con la casa organizada y la confianza recuperada, había un detalle que nadie notaba, una puerta que Socorro aún no se había atrevido a abrir. Un silencio de la hacienda que permanecía allí, firme, observándola, y empezó a preguntarse, ¿estaría realmente segura en esta nueva vida? ¿O había alguien en la sombra de los pasillos, esperando el momento adecuado para apagar la luz que tanto luchaba por encender? En el auditorio principal de Guadalajara, luces doradas se reflejaban en un escenario sencillo, decorado únicamente con flores de papel, hechas por niños de la Fundación Isabela Mendoza. Fuera, la ciudad vibraba con su ruido habitual, coches, vendedores, música, pero dentro, el silencio era sagrado. Era el silencio que precede a algo que nadie olvida. Socorro estaba de pie, tras la cortina lateral, sujetando el micrófono con ambas manos, como si protegiera una pequeña llama. Llevaba un sencillo vestido azul marino, con el pelo recogido como siempre le gustaba. Pero algo en ella era diferente. Había una dignidad firme, una luz tranquila que ya no dependía de la mirada de nadie. Arturo estaba sentado en la primera fila junto a Isabela, que movía los pies, ansiosa por ver hablar a su tía Soco. Empleados de la hacienda, mujeres de la comunidad de Santa Cecilia, periodistas, políticos y gente común llenaron todos los asientos del lugar. Todos habían venido a ver a esa mujer que durante tanto tiempo había pasado desapercibida, hasta que cambia por completo el destino de una familia. Cuando anunciaron su nombre, los aplausos se elevaron como una ola. Socorro respiró hondo y caminó hacia el centro del escenario. El micrófono tembló ligeramente al levantar el primer movimiento, pero sonrió para sí misma y levantó la cara. Yo nunca se lo había contado a tanta gente así, comenzó, con la voz aún frágil. Siempre he sido de los que trabajan en silencio. Siempre pensé que mi lugar era allí, en la esquina de la casa grande, donde nadie ve. La gente se inclinaba para oírla mejor. Durante muchos años pensé que ser una sombra era mi destino, que mi trabajo era pasar desapercibido, limpiar lo que otros dejaban caer en el suelo y guardar mi dolor para más tarde. Se detuvo. El silencio se ha convertido en parte del discurso. Pero Dios, su voz embargada, Dios me enseñó algo que nunca olvidaré. Me mostró que incluso la sombra puede mostrar luz cuando el mundo se oscurece. El público contuvo la respiración. Cuando Isabela me cogió la mano en ese antro, cuando Arturo respiraba débilmente, suplicando por una oportunidad para vivir, entendí que no era invisible. Entendí que mi corazón veía cosas que mucha gente elige no ver, y que el valor no nace del poder, nace de la necesidad. Algunas mujeres del público se secaron discretamente las lágrimas. Tenía miedo, miedo a morir, miedo a perder mi trabajo, miedo a enfrentarme a personas demasiado grandes para mí. Pero si me hubiera callado, miró a la niña sentada en el regazo de Arturo. Esa niña no estaría viva. Isabela sonrió, tímida, con los ojos brillando. Por eso le digo a cada persona que está aquí hoy, y para quienes escuchan esta historia al otro lado, no guardes silencio ante la injusticia, no dejes que el miedo decida por ti. La fuerza que buscas ya está en tu pecho, solo necesitas una razón para despertarte. El público empezó a levantarse incluso antes de que terminara la frase. Solo era una señora de la limpieza, continuó, con lágrimas fluyendo ahora sin vergüenza, pero Dios me hizo la guardiana de toda una familia. Y hoy he entendido que el valor de una persona no está en la ropa que lleva, ni en el dinero que tiene. Está en el valor de hacer lo correcto.
Todo el auditorio estalló en un aplauso que parecía no tener fin. Personas de todas las edades se levantaron. Algunos aplaudían por encima de la cabeza, otros lloraban abiertamente. Era un reconocimiento que nunca imaginó recibir, ni de los empleadores, ni de la policía, ni de los medios, sino de la gente. Un homenaje a una mujer que representó a tantos otros que el mundo insiste en olvidar. Socorro se llevó la mano al pecho, emocionada, casi sin creer lo que veía. El sonido de los aplausos llenó el aire como una lluvia de agradecimientos. Era el tipo de llanto que limpia. Eso cierra heridas. Eso abre otras puertas. Pero mientras el público celebraba, algo ocurrió entre bastidores del auditorio. Un empleado corrió discretamente hacia Arturo, le susurró algo al oído y su semblante palideció. Se levantó despacio, con la mirada fija en el móvil, el rostro endurecido en una mezcla de sorpresa y urgencia. Acababa de llegar una nueva información, una que podría cambiarlo todo de nuevo. Y la pregunta que flotaba en el aire, sin ser pronunciada, era la que heló el corazón de Arturo. El enemigo había sido derrotado, o alguien seguía moviéndose en las sombras. La Hacienda del Sol respiró otro aire cuando todo finalmente se calmó. Los pasillos, antes pesados, ahora olían a pastel recién horneado. El sonido de pasos ligeros de Isabela corriendo y la paz que solo llega cuando la verdad encuentra su lugar. En una tarde dorada, Socorro bajó por el balcón sosteniendo el cuaderno donde había escrito, con manos temblorosas, cada detalle de los días en que el mundo parecía colapsar. Y al agacharse frente a Isabela, ahora de 10 años y con más luz en los ojos, le entregó el cuaderno como si le transmitiera una herencia silenciosa. «Quédate con él, mi niña. Algún día entenderéis a qué ha pasado vuestra familia». La chica apoyó la cara en el libro y sonrió. Arturo se acercó sin hacer ruido, solo tomó la mano de Socorro, y entre ellos no hicieron falta palabras. Ese silencio era el silencio que curaba, el silencio que decía, se acabó. El silencio de quienes saben que la vida les ha devuelto lo que intentaron arrebatar. Todo México conocía su nombre, pero Socorro seguía igual, bebiendo café negro por la mañana, encendiendo una vela en señal de gratitud, cuidando la casa con el mismo cariño que alguien que cuida de un niño. Y cuando un periodista le preguntó qué la motivó a enfrentarse a personas tan poderosas, respondió mirando a Isabela. Una chica me miró como si yo fuera su última esperanza. Y en ese instante supe, no podía fracasar. Esta historia deja un rastro que conmueve a quienes escuchan, porque nos recuerda a todos que el valor no vive en quienes gritan, sino en quienes permanecen firmes incluso cuando se abre el suelo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Tu empresa hace que esta historia realmente respire. Y si puedes dejar un like, es como un abrazo cálido que fortalece este rincón. Si puedes apuntarte, es como sentarte para el próximo café que aún vamos a tomar juntos. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Realmente quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Y activa la campana, así que no la pierdes cuando vuelves a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.